Chivas vuelve a ganar y se nota la diferencia cuando están Efraín Álvarez, Richard Ledesma, Brian González, los refuerzos útiles, pero particularmente Richard Ledesma. El tipo, sí, tuvo una lesión, de repente lo empezaban a poner un poquito retrasado, pero ahora fungiendo como una especie de volante, atrasito de los 9, dándole la libertad de correr por donde se le pegara la gana. Se notó una dinámica brutal, más con las incorporaciones de Efraín, de Brian, incluso hasta de Campillo, el cual era central, trataba de subirse. Gobea hizo una muy buena chamba en el medio campo, pero por su parte Necaxa, Peña, de igual manera lo del Jefecito Rodríguez y demás, no pudieron frenar tanto esas incorporaciones porque tenían una dinámica brutal los de Chivas. Ahora, ojo, lo de Unzaín, cracks, si no han visto la doble atajada que se mandó, le vayas al equipo al que le vayas, vela a ver, porque es una monstruosidad. Pero al final de cuentas, Chivas, digamos que se desquita un poquito con Fernando Gago, logra vencer al estratega argentino, que bueno, ¿para qué les digo todo lo que le debieron de haber gritado en cuanto apareció, en cuanto lo enfocaban, en cuanto se fue? Bueno, qué locura, pero lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido, chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Richard Ledesma, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, los tres de las Chivas. En lo peor ponemos a José Rodríguez, Kevin Rosero y Agustín Oliveros, los tres del Necaxa. Entramos a lo táctico y te explico. Necaxa arrancó con una especie de 4-2-3-1, mientras que Chivas con un 4-1-3-2, y te explico rápido. Necaxa se defendía con un 4-4-1-1 y en lapsos hasta un 4-4-2, e incluso en el primer tiempo, ya digamos a partir del segundo gol, se empezaban así, como una especie de 4-5-1, dejando aquí siempre solito a Badaloni, el cual trataba de luchar para tratar de anticipar un balón. Ahora, ojo con todo esto, que sí, empezaban con esta intención de un 4-2-3-1, mientras que Chivas me gustó mucho una función que fue interesante, lo que estaban haciendo tanto Gómez, de igual manera, digamos, Castillo, Brian González, era una incorporación muy interesante por estos costados, en donde adelantaban líneas, se abrían los centrales poniéndose prácticamente a la altura de Gobea, obligando a que Necaxa se replegara a tal grado, ya mencionamos el 4-5-1, Badaloni también adelante del contención, y entonces Chivas empezaba a atacar con una especie de 3-5-2. El tema es que aquí el movimiento fue sensacional. Lo que estaba haciendo la Hormiga González, de igual manera Sandoval, era buscar generación en amplitud y profundidad. ¿Para qué? Para que los interiores, llámale de igual manera Richard Ledesma, llámale Campillo, el cual se estaba sumando de repente al ataque, Efraín Álvarez también, pudieran llegar y atacar al Necaxa con muchísimos elementos. Tenías dos afuera, que eran tus nueves, se podían integrar ya a la zona de área, y tenías hasta tres que tenían el rebote. Esto que generaba que también el medio campo de Necaxa se tuviera que venir un poco más abajo. Creo que esa fue la clave en el primer tiempo. Necaxa sí trataba de hacer con un despliegue llegadas, incluso por aquí lo iban a mostrar también Monreal, creo que se hizo un gran partido. Lo de Palavecino, bueno, qué decir, Palavecino recibía el balón y de inmediato conducía. El tema es que les costaba mucho llegar porque tenían demasiados metros por recorrer, es decir, Necaxa estaba con un planteamiento un tanto conservador. Esto que generó que naturalmente cuando los cachaban en la salida, Chivas tenía tantos elementos distribuidos en el medio campo, generando que Necaxa abriera las marcas, que ojito, en cuanto los 9 estaban ya colocados para tratar de recuperar el balón, un movimiento, aquí sí, balón preciso, precioso, perfecto de Romo, en medio de quién sabe cuánta gente, que ojo, Romo dio el pase, pero quien lo marcó fue Ledesma, una locura de pase de primera, Ledesma, pase de primera, y cierra la Hormiga González, pase de primera, todo genial. ¿Por qué? Debido a los grandes espacios que se generaban, porque había tantos jugadores de Chivas que obligaban a Necaxa a replegarse. Eso en el primer gol. En el segundo gol fue una barbaridad, cracks. ¿Por qué razón? Porque sí, estaba esta situación en donde otra vez tenías una especie de 4-1-3-2, y entonces naturalmente al tener tantos jugadores en medio buscas tener control en 3 carriles centrales. Si te diste cuenta, después Necaxa del primer gol empezó a tener mayoría de elementos justamente en los 3 carriles centrales. Veíamos a Brian González, de igual manera veíamos a Castillo, a Gómez avanzando bastante, pero había una concentración importante de jugadores aquí. ¿Qué sucede? Que en cuanto Richard Ledesma de igual manera detecta que están aquí pegaditos el medio campo, los laterales ocupados cada uno con su marca, y ve que los 9, uno de 2 va a quedar relativamente libre, un pase entre líneas de Ledesma y simplemente lo de Sandoval la define con una zurda. Miren,
chulada de gol. ¿Por qué razón? Ya cae el 2-0 y otra vez la gran amplitud que estaba provocando Necaxa al tener tan separado a su medio campo les pasaba factura. Y aquí tanto Rosero como Chicote traían una batalla más de físicos con los laterales en donde sí subían pero ya les costaba regresar y era el primer tiempo. En el segundo, ¿qué pasó? Hay que decirlo, Chivas fue de más a menos. ¿Por qué? Porque seguían tratando de tener la misma idea de juego, pero Necaxa, ¿qué hizo? Vamos a tener la misma cantidad de elementos, pero vamos a adelantar líneas. Es decir, vamos a presionar un poquito más para que Chivas no tenga la salida tan clara. Y si te percataste, cuando empezaban a acercarse, incluso cayó el gol que también fue pues medio accidentado porque digamos le rebotó a Romo, pero ya estaba una línea de 5 bien marcada, ya teníamos a 3 en medio campo y entonces ya tenemos a Cowell y de igual manera a la Hormiga González, es decir, un 5-3-2 de Chivas, pero ya Necaxa jugaba en propio terreno del rebaño, es decir, adelantaron líneas. Es el mismo 4-2-3-1, que si te das cuenta es una variante del 4-3-3, pero naturalmente el que tenía más movilidad era Palavecino. Retomaba incluso el balón desde centrales, lo arrastraba y trataba de generar. Aquí fue un poco más complicado porque sí, tal vez Necaxa adelantó líneas, pero le costaba mucho porque su 9 tenía hasta triple marca, sus extremos hasta doble marca y naturalmente tenían que retroceder. Se vino una ola de cambios, la verdad aquí sí hay que decirlo, el debut de Samir Inda, que no solamente es de ensueño, golazo que se mandó debido a que ya cuando los de Necaxa también empezaban a tener piernas cansadas, pues el 5-3-2 empezaban a adelantar y naturalmente se iba a convertir otra vez en un 3-5-2. Es decir, creo que el movimiento de Milito fue sensato, me voy a defender 5-3-2, pero voy a atacar con un 3-5-2. Es decir, siempre dos referencias de área, lo cual lo aplaudo y obligadamente obligas también, valga la redundancia, a que la saga completa de Necaxa tenga que bajar. Justamente en este sentido, cuando ya tenías a tus tres cambios, entró Wilke, entró de igual manera Kate Cowell, entró Samir, etcétera, ya empezabas a adelantarte un poco más y de aquí colocan a Samir como interior, jalas a la marca también, Necaxa no renunció a una especie de 4-3-3 y naturalmente con esta formación vas a dejar siempre a uno libre, que en este caso fue Samir, el cual el tipo adelantaba líneas, las defensivas empezaban a generar espacios y qué golazo se aumentó Samir, pero es decir, esto debido al buen planteamiento que hizo Milito. Vamos a defendernos 5-3-2, pero al momento de atacar un 3-5-2. Es decir, nunca vamos a perder nuestra doble referencia aquí para que nuestros centrales estén ocupados. Siempre vamos a tener 3 centrales para un mano a mano, pero vamos a poblar el medio campo. Contra 3 mediocampistas de Necaxa lo iban a batallar enormemente. Si en el segundo tiempo lograron equilibrar fue porque jugaron muy pegados, pero el 4-3-3 nunca varió y les pasó factura. Al final de cuentas, el rebaño jugó bien el primer tiempo, el segundo se vino abajo, cayó como perlas el golazo de Samir y la verdad felicidades por el gran debut que se aventó, pero evidentemente Necaxa tampoco es que sea el gran parámetro para decir, ahí va Chivas, creo que está despertando. Sin embargo sí se notó, digamos, una idea de juego definida y al final de cuentas ahí está el resultado. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus conclusiones déjalas en la cajita de comentarios.